Bienvenidos a todos a este retiro, que ya sabéis que es la oportunidad de romper con la rutina diaria y poder pasear y meditar sobre lo que queráis. Aquí os daremos unos temas y unas sugerencias, pero lo importante es el silencio, el paseo, el apartaros de lo cotidiano y conceder a esa otra parte del ser humano que dejamos siempre aparcada, concederle un fin de semana que nos va a venir a todos. No son unas jornadas de terapia, ni de autoayuda, ni de terapia de grupo, sino de reflexión en libertad. Inaugura el acto el arzobispo de Oviedo, don Jesús Sanz Montes, de Monseñor don Jesús Sanz Montes, que es una persona muy valiente y creo que lo que va a decir, que es el papel en la vida pública, en la vida del cristiano o de la persona libre, porque el cristiano, para ser un buen cristiano, tiene que ser libre fundamentalmente, ¿eh? Y esa libertad hay que ejercer en la vida pública, no solamente en la privada o en el seno de la iglesia. Ayer escribí una carta que me mandó don Jesús, que es una bomba. Si queréis la comparto. ¿Dónde se publicó don Jesús? En las redes nuestras, Sí. mañana en El Comercio, pero ya está en El Debate y en otras. Bien. No obstante, yo la tengo, si queréis os la envío. Colgaremos también en nuestra web. Y sin más, le cedo la palabra y le doy las gracias por asistir, porque está ocupadísimo. Vino de Oviedo y ahora se tiene que marchar, que tiene el día totalmente ocupado, o sea que hay que agradecérselo doblemente. Muchas gracias. Gracias a ti, querido doctor Armando. Venir a Covadonga es un regalo siempre, aunque seas el arzobispo de Oviedo. Y por tanto, el haber madurado un poquito y acercarme a que tengo que estar a las 12 nuevamente en Oviedo en un encuentro de profesores. Pero con mucho gusto acepté la invitación del doctor Armando para participar en estas jornadas o retiro. Hoy es una jornada de reflexión y aquí estamos reflexionando con oración y en este marco que por tres razones nos acoge y nos envuelve. Covadonga es un marco natural de una belleza indescriptible. Lo único que yo conocía de Asturias cuando me hicieron arzobispo por mi afición al montañismo, a la alta montaña, y es lo único que yo conocía de Asturias, los picos de Europa, y llegué a Covadonga hace muchos años. Además de la belleza indescriptible natural, es un lugar de historia reconocible. Es decir, que aquí nace un pueblo y aquí nace toda una manera de contemplar las cosas, de defenderlas o de reconquistarlas, porque este es el punto de partida. Siempre he dicho que en ese momento son otros los turbantes que nos turban, ¿verdad? Pero bueno, siempre el moro, sea como sea su investidura, siempre está al acecho y nosotros siempre tenemos que estar ojo a visor para reconquistar lo que vale la pena, todo aquello que vale la pena. Y finalmente, la tercera referencia de Covadonga es que es un lugar también identitario espiritual, porque aquí nace una historia de un pueblo que tiene denominación de origen, como nuestros mejores caldos. Y Covadonga es un lugar donde empieza una historia cristiana, con la conciencia de pertenecer a una cultura y a un pueblo, cuya historia seguimos escribiendo cotidianamente. Bueno, me pidió el doctor Armando que hablase sobre qué significa hoy la presencia cristiana en este mundo plural. No estamos en la época de la cristiandad donde oficialmente todo el mundo era cristiano. Desde aquel año 313, en donde con un célebre edicto del emperador Constantino, todo el mundo pasó a ser oficialmente cristiano, por imperativo legal. Los siglos que han sucedido a ese momento han tenido diferentes altibajos en los distintos avatares de los pueblos que han ido integrando lo que hemos llamado cristiandad.
En este momento, ser cristiano no es obligatorio. Ser cristiano no es una cosa imperada. Y ser cristiano, si eres leal con tu identidad, con tus preguntas, puede ser algo que entraña ciertamente riesgo. Porque ser cristiano de verdad puede ser situarte críticamente ante una sociedad que, por haber dejado de serlo, apoya y defiende valores que no coinciden con los nuestros. No para caer nosotros en una guisa de talibanismo cultural, pero sí para dar razón de nuestra esperanza, sin que nadie nos invada y sin que nadie nos expulse. Por eso Covadonga es un marco extraordinario para recuperar el significado que tiene ser cristiano sin morir en el intento en una sociedad que es así de diferente. Son distintas las miradas de los curiosos que escrutan nuestras palabras o que se asoman a nuestros silencios. Pero parece ser que ni la palabra ni el silencio de un cristiano es indiferente. Nuestras presencias o ausencias, cuando los cristianos en general entramos en la liza de la plaza pública sin encaramarnos en los púlpitos habituales, en donde sí que nos podrían dejar seguir hablando o seguir exponiéndonos. Las cosas públicas, nos dicen, no son objeto de nuestra reflexión cristiana. La cosa pública es otra cosa y lo cristiano no tiene nada que ver. De tal manera que nos empujan a un ostracismo hasta sellar nuestros labios, censurando la palabra o emparedando nuestra presencia en ese rincón de lo sacral. Y si de esa sacristía no salimos, hasta nos podrían subvencionar. Pero el mutismo y la invisibilidad es lo que desean algunos como escenario cotidiano de la presencia cristiana en toda la trama social. Silencio y ausencia, mutismo e invisibilidad en el mundo de la cultura, en las artes varias, en el campo de la opinión, en los debates éticos, en los desafíos y retos sociales y un larguísimo etcétera, donde nosotros no somos invitados. Como mucho se nos permitiría seguir respirando en alguna sacristía recoleta o en algún anfiteatro ritual mientras desamortizan nuestro espacio para otro tipo de sainetes de imperativo popular con derecho a fila cero, al patio de butacas y entresuelo, incluso en el mismo campanario si el aforo resulta estrecho o resulta ineficaz. Pero resulta que no es así porque tenemos derecho y deber de acercar también nuestra palabra, de esgrimir nuestras razones, de exponer nuestras reservas ponderadas o nuestra crítica constructiva en la edificación de la ciudad secular de la que también nosotros formamos parte. Por eso no aceptamos las nuevas catacumbas que algunas siglas políticas y sus terminales mediáticos nos imponen sin más, confinándonos allí como apestados, sin voz, sin voto, para así empujarnos a la inanidad. Llevamos años con una gestión política aquí en nuestros lares que no nos ha dejado indiferentes. Salvados los aciertos que hayan podido tener lugar, a mí al menos me pesa en mi conciencia ciudadana y en mi alma cristiana lo que en estos años llenos de sobresaltos hemos podido contemplar con recortes que soslayan las libertades censurándote e imponiéndote una cosmovisión de la sociedad que determina luego tantas cosas. Es justo y necesario señalar algunas sin que me mueva un reglamento de partido, ni tampoco un ideario protocolario, y menos aún una intencionalidad de cota de poder. No hay siglas políticas que me impelan a señalar como inadecuado o a desear como conveniente
lo que ahora quiero decir. Porque mi única referencia, aunque algunos no lo entiendan, es ese modo de ver las cosas, de acompañar las personas que están a mi lado y de aspirar a los bienes sociales de un pueblo con el que escribo la historia, que tiene como referencia la vieja sabiduría bíblica, el ejemplo bondadoso de Jesús de Nazaret y la larga tradición cristiana que ha forjado una particular cosmovisión aprendida de los santos que nos inspiran, así como también hemos aprendido de los errores con los que nuestra fragilidad más lo contradice, en cuyas lecciones correctivas nosotros queremos seguir aprendiendo, también de los fallos, contradicciones, pecados y errores. En primer lugar, el valor máximo de la verdad. Lo dijo Jesús, la verdad os hace libres. No es una cuestión cualquiera, periférica o de relleno. No estoy hablando de una verdad demagógica que tiene trampas, ni de una postverdad amañada para engañar a mansalva, sino la verdad humilde, límpida y retadora, esa que, como acabo de recordar, nos hace libres, como nos decía Jesús. Por eso soy crítico ante quien hace de la mentira un arma política, una usanza cultural. Mentir a sabiendas, mentir en el currículum de los que desacreditan, mentir en sus promesas incumplidas, mentir engatusando a los que se confían ingenuamente. La sarta de mentiras que hemos visto en estos años arrasa cualquier credibilidad en los labios mendaces que las proclaman e imposibilitan siquiera prestar más atención a las trolas de los trileros profesionales que han desembarcado en la política y en la cultura. Un cristiano que afirma que la verdad nos hace libres será necesariamente incómodo. Bienvenidos a la incomodidad. En segundo lugar, duelen las agendas ideológicas que con una prisa zurupeta han sembrado confusión y fatal modificación en la humilde verdad antropológica de la ley natural cuando hablamos de la vida naciente, creciente o menguante, de la identidad del varón y la mujer, imponiendo el despropósito abaratado del aborto como derecho, de la eutanasia como empujón matarife, la vida precaria a la intemperie de aquellos que no encuentran trabajo o no consiguen mantenerlo dignamente, o poder llegar sin infarto al fin de mes cosidos de deudas cuyas facturas no podemos pagar ni en el súper ni en la farmacia. Otras leyes han puesto en la calle a terroristas, a abusadores y violadores, o han destruido la verdad antropológica en torno al transgénero o a la disforia sexual. Jugar así a ser dioses arruina tantas vidas inocentes en nombre de las fantasías o frustraciones de quienes las promueven y cuyas derivas no tienen vuelta atrás, como en otros países donde los juguetones empezaron antes y que ahora quisieran poder inútilmente remediar. Quienes por razones de estudios hemos tenido que vivir en Centro Europa, bien sabemos esto, cuando en Centro Europa quisieran volver o no haber empezado y no lo logran hacer. Hay un hecho que nos identifica como comunidad histórica cuando llevamos juntos más de 500 años conviviendo con nuestras inevitables tensiones culturales y lingüísticas, pero enriqueciéndonos precisamente en la plural diversidad. Tras tocar esta saludable convivencia en una dialéctica confrontadora, deja pingües beneficios en sus fautores, porque viven de esto. Pero ha vertido demasiada sangre inocente en una impostura subversiva que daña nuestro entendimiento fraterno, nuestra mutua ayuda en tantos sentidos.
máxime cuando se pretende reescribir una historia que no sucedió, más que en el imaginario de algunas derrotas y de amañadas frustraciones, llegando a indultar como moneda de cambio a quienes han insidiado sediciosa y violentamente la convivencia social, cambiando las leyes, los ámbitos judiciales, en unas amnistías que están en curso. Desde mi conciencia ciudadana y mi referencia moral cristiana, emerge una duda. Nosotros como cristianos soñamos con una alternancia o con una alternativa, culturalmente hablando, políticamente hablando. Yo siempre me he decantado, y lo he dicho muchas veces en estos últimos años, que no creo en la alternancia, porque si este desaguisado va a ser cocinado y servido por otros, pero en el mismo plato, no me interesa. Hablo de una alternancia, y como cristiano que soy, apoyo los valores en los que me baso. Por eso en este mundo así de diversificado y de plural, yo alzo mi voz con respeto, sabiendo que otros piensan de otra manera. Pero no solamente aquí en Covadonga, sino en donde puedo expresarme de palabra o por escrito, soy conocido precisamente por mi intento de claridad, de libertad y de audacia. Yo no esgrimo citas bíblicas cuando hablo de la cultura. No cito concilios de la Iglesia, no pongo referencias papales ni documentos episcopales, sino la conciencia ciudadana con principios morales que bebe de esas fuentes cristianas, y así me posiciono crítica o esperanzadamente ante quienes se nos exponen como candidatos para gestionar nuestra vida cotidiana o incluso nuestras gobernanzas. No hay ninguna sigla política que nos represente, ni hemos delegado en ningún partido nuestra cosmovisión cristiana, pero hay grupos o nombres que no deberían contar con nuestro apoyo ante sus ataques y contradicciones, mientras algunos con diferente calado solo se aproximan parcialmente. ¿Qué desafíos contemporáneos frente a la cultura cristiana en este mundo plural? En esta batalla cultural, la cosmovisión cristiana tiene delante una serie de desafíos que conviene tener en cuenta, puesto que ahí se plantea desde tantos ámbitos la beligerancia excluyente con la que se nos censura o se nos banaliza. Yo esto lo he expuesto hace solamente unas semanas en Lisboa, porque hay una conferencia episcopal europea y yo soy el director del Departamento de Cultura dentro de la misma. Y cuando tengo dirigiendo este departamento que estar en Alemania o en Francia, últimamente en Lisboa hemos tenido el encuentro con obispos, diplomáticos, periodistas de toda Europa, me dan la palabra y cuento estas cosas. Un resumen muy sintético es lo que quiero compartir con ustedes. El primer reto que tenemos es la batalla demográfica y la penetración del Islam. Sucede con el mundo musulmán con sus conocidas estrategias de invasión cultural como una modalidad novedosa de conquistar el mundo del Occidente, al que sigue viendo como un enemigo y como un rival al que hay que tratar de reducir, conquistar y hacer que poco a poco desaparezca del horizonte. Pero no hay una estrategia violenta, necesariamente. Sin embargo, no nos faltan, y estamos al cabo de la calle tantos días levantando acta de violencias en atentados terroristas que tienen la firma del Islam. Digo que no hay una estrategia violenta necesariamente sin que dejen de preocuparnos los brotes terroristas que se aplican en primer lugar a su propio mundo islámico, porque entre ellos también se matan. Y desde allí se pretende exportar a todos los ámbitos
y de modo especial al cristiano, al que consideran como el mundo de los infieles, que habría que someter una vez más. Islam significa sometimiento. Aparentemente inicuo y sutilmente respetuoso, esa invasión cultural del mundo islámico viene en el territorio cristiano occidental por una simple penetración demográfica. Ante la renuncia que el mundo de Occidente ha hecho de la vida, a la que no deja nacer, o a la que suprime en sus primeros instantes en el propio seno de las madres. El crecimiento demográfico por parte de los musulmanes es una confrontación lenta que podrá conquistar el mundo cristiano que ha caído en el egoísmo estéril de renunciar a la vida de tantos modos. En segundo lugar, hay un cambio de paradigma que consiste en la secularización de la sociedad. Los estados pueden ser aconfesionales, pero las personas somos creyentes. Yo tenía un profesor de religiones comparadas en mi época de alumno en la universidad, donde decía que, con ironía provocativa, que no hay ateos, hay creyentes e idólatras, porque todo el mundo tiene un Dios que adora. O adoras al verdadero Dios, o adoras esos tres dioses a los que el gran escritor inglés Eliot señalaba en los coros de la roca: el dinero, la lujuria y el poder. Son tres dioses que tienen altares, que pasan la cestilla para la colecta y que exigen una incondicional adhesión. O somos creyentes de un Dios verdadero, o somos creyentes de dioses falsos. Y yo en una jornada de reflexión no voy a citar nombres para poder decir cuáles son los nuevos creyentes de esos dioses falsos de siempre, que con Eliot decimos el dinero, la lujuria y el poder. Por este motivo, la memoria cristiana será siempre subversiva para quienes tienen una idea totalitaria y excluyente de la vida. Por ejemplo, una idea totalitaria y excluyente de la familia que confunden y destruyen, de la vida que manipulan y ciegan en cualquiera de sus tres tramos: el tramo naciente, el tramo creciente y el tramo menguante, de la libertad que ellos utilizan para pervertirla con leyes que a la postre son liberticidas. Estamos en un momento de profunda contestación de la identidad creyente en una sociedad alejada del factor religioso. Y no quisiéramos ser conquistados por nadie. Más aún, queremos dialogar con todos, como repite el Papa Francisco, pero desde una cultura del encuentro que no traicione ni disuelva la propia identidad, ofreciendo en la vida pública nuestra perspectiva cristiana, lo que se nos dio como herencia cultural y moral, eso que la Iglesia custodia, defiende, celebra y anuncia con apasionada pasión y con creativa fidelidad. En tercer lugar, tenemos un reto ante el nuevo orden mundial. Hay un gran reclamo, una vez más, en la larga historia de la humanidad. Estamos inmersos en una serie de ataques frontales de gran calibre, con toda una serie de herramientas ideológicas resumidas en la llamada Agenda 2030, ideología de género, las leyes trans, el cambio climático y las reducciones varias de corte ecológico. Una parte de verdad en el elenco de los 19 puntos de la Agenda 2030 es compartible, y ahí está la trampa, que no podemos decir todo es falso. No, hay 19 puntos de los cuales tenemos 19 ocasiones para un diálogo, pero sabemos que se esconde detrás una pretensión totalitaria y excluyente de cambiar completamente la humanidad. Todas ellas muestran una indudable influencia de apoyo político y mediático
que culturalmente dibujan lo que Vladimir Soloviev o Robert Haack Benson describieron proféticamente hace más de un siglo, contemporáneamente ambos. Los analistas contemporáneos también nos permiten ver el marco cultural y político que se persigue para transformar el mundo que participa en los valores occidentales, lo que significa Roma y el cristianismo, con una estrategia pretenciosa de iluminar un nuevo orden mundial. Yo les ahorro las citas a pie de página para poner en nombres de políticos, de mecenas muy potentados y de algunos terminales mediáticos que nos jalean, en donde estamos continuamente escenificando esta propuesta que termina siendo tóxica y enajenante. 4. ¿Cuáles serían los núcleos desmontadores de la deconstrucción cristiana? Especialmente en la vieja Europa, con sus raíces cristianas debilitadas. Europa tiene raíz cristiana, la tiene, y la semilla está dentro, porque 20 siglos de evidencia contradictoria, con nuestras luces y sombras, nuestras gracias y pecados, hacen que esta Europa tenga un subfondo de matriz cultural cristiana, la semilla. Pero si esa semilla no se riega, termina por secarse, o por lo menos por ser en un fragmento del tiempo, por ser sencillamente anodina y estéril. ¿Qué núcleos desmontadores de la deconstrucción cristiana? Yo señalo en primer lugar a quienes, lo he citado antes, juegan a ser como Dios. Porque esta es la vieja tentación del ser humano, la más antigua pretensión desde que en el relato del Génesis con el que comienza la Biblia, apareció como atractivo aquel árbol de la ciencia del bien y del mal. El engaño estaba servido. Si comemos esa fruta prohibida, seremos igual a Dios. Querer ser como Dios es tan antiguo y viejo como lo es la humanidad. Pero no sucedió así. Y como bien demuestra la historia, sino que ellos dos dejaron de ser hijos, aunque Dios nunca permitió que fuésemos huérfanos. Es el hombre quien decide de ser hijo, dejar de ser hijo, aunque Dios no permita que seamos huérfanos. El intento de ponerse en el lugar inadecuado, expulsando a Dios de nuestros pobres paraísos, hace las cuentas con lo que el gran teólogo francés Henri de Livac dijera en el siglo pasado, que no es verdad que el hombre, aunque parezca decirlo algunas veces, no pueda organizar la tierra sin Dios. Ya la tiene. Lo cierto es que sin Dios no puede, en fin de cuentas, más que organizarla contra el hombre. Y la crónica de la larga historia de la humanidad o del siglo precedente nos documenta hasta la saturación que hacer un mundo sin Dios es hacerlo contra el hombre, añadiendo a modo de coda que también en nombre de Dios hemos destruido al hombre. Otro punto sería la Iglesia señalada como obsoleta. Es preciso presentar a la Iglesia como una intrusa en el santuario de la modernidad y del progreso. Yo ayer fui objeto de algún comentario en la campaña electoral por parte de alguna sigla política de cuyo nombre no quiero acordar. Algo de Quijote uno tiene también. En el santuario de la modernidad y del progreso, la Iglesia debe ser señalada como obsoleta, como contraria a lo que hemos conseguido construir en la así llamada sociedad del bienestar. Porque haciendo así, se pretende secuestrar la larga tradición cristiana, rica en su patrimonio artístico y cultural, en su pensamiento filosófico y teológico,
en su derecho de gentes, para ridiculizarla hasta el esperpento como algo ignorante. Se trata de arrebatar su autoridad moral, suplantada por los arribistas amorales que están hablando desde algunas tribunas. Cuando voy a las parroquias a confirmar, y yo me dirijo a los jóvenes que voy a confirmar, hay un momento en el que me dirijo también a los adultos allí presentes y les digo, estos muchachos que tenemos delante no son los recién nacidos que llevasteis a bautizar. Estos chicos han crecido en sus cuerpos, han crecido en sus proyectos, en sus ensueños, en sus amores, que es cuando especialmente las chicas se ponen ruborizadas. Y estos chicos que han crecido en todo corren el riesgo, pero no es el caso, de ver cómo su vida crece en todo, menos en el elemento religioso de su fe. Porque si estos chicos no alimentan también su fe, estarán teniendo en este momento preguntas de adulto, heridas de adulto, trampas de adulto, sueños de adulto, pero con una fe demasiado infantil, porque no la han dejado crecer y madurar. De tal manera que cuando la vida toc toc llama a tu puerta con las preguntas, las heridas, las trampas, las ensoñaciones, y tú tratas de situarte ante ese reto para el que no tienes ningún comentario o ninguna respuesta desde tu condición creyente, determinas que Dios es un camelo y la Iglesia te crea la risa floja, porque hemos crecido en todo menos en la fe. Y claro, catequesis aquí da todo el mundo. Menuda semanita que llevamos de catequesis por parte de los políticos que intentan convencer a sus votantes posibles de que vayan a la urna con la papeleta adecuada. Y por ello te dan la catequesis. Hay muchos catequistas, entre comillas, que en este mundo tratan de camelarte. Lástima sería que la única catequesis ausente fuera la del Evangelio, porque entonces bautizados han crecido y se sitúan con un bagaje de información en donde falta el dato cristiano. Y entonces es vulnerable esa persona para hacerle ver que la Iglesia es algo obsoleta, algo prescindible, que nos ha tomado el pelo, mientras que los que están a su autoridad viven de este cuento. La familia confundida hasta su destrucción es un objetivo claro para desmontar y debilitar la entera sociedad, porque nuestra cultura cristiana ha tenido en la familia ese espacio de transmisión de la fe y de los valores católicos que han tejido nuestra trama social durante siglos. De modo que cuando se ningunea la familia aislándola, o llamando familia todo un elenco de convivencias dispares y extrañas, has conseguido vulnerar una sociedad haciéndola débil y manipulable, con un claro objetivo de imponer una alternativa cultura deshumanizadora. Cuando nos preguntan si nosotros, por ejemplo los obispos, admitimos otro tipo de relación y convivencia, con todo el derecho. Homosexual, heterosexual, ¿por qué no? Pero la familia es la relación entre hombre y mujer, abierta a la vida y con un proyecto de permanencia hasta que la muerte nos separa, decíamos antes. Ese es el modelo cristiano. Pero la familia confundida con otros ayuntamientos humanos, no podemos confundir llamando familia lo que la familia no es, con el respeto a posibles convivencias que tendrán sus derechos y también sus deberes, pero la familia como tal es lo que nosotros afirmamos que es. Por lo menos a eso no queremos renunciar. La educación y sus derivadas. La educación no es una cuestión menor ni secundaria,
sino que representa el modo con el que transmitimos a las generaciones más jóvenes el legado moral y cultural que hemos heredado como precioso patrimonio que nos identifica como cristianos en la sociedad y nos permite aportar lo que originalmente podemos compartir para ayudar a construir la ciudad. Tanto más importante en este momento de fragilidad cultural. La polis, el tramo de historia contemporánea que nos ha tocado vivir, la polis es la ciudad. Y cuando a mí me dicen, usted se mete en política, digo, siempre que puedo, porque me encanta la política de la polis, la política de la ciudad, que yo me siento llamado a aportar algo desde mi conciencia y mi tradición a esta ciudad secular, de la que también formo parte. La política no como partido, la política como cultura, la política como cosmovisión, el Weltanschauung que dicen los alemanes. Adueñarse de la educación es tratar de asegurarse a medio y largo plazo una generación manipulada al antojo del poder dominante. Y por eso no hay educación de la ciudadanía, sino manipulación de la ciudadanía. Voy terminando. La ideología de género y sus satélites. Está en el meollo de tantas leyes que quieren cercenar el proyecto inscrito en nuestra naturaleza, la ley natural, y que durante siglos hemos vivido serenamente, aun en medio de nuestras contradicciones y pecados. Pero cuando la persona humana pierde su identidad, cuando se manipula y destruye esa ley natural, tenemos cerdida la más tóxica y dañina de las consecuencias. Como vemos en algunas leyes en curso que pretenden imponer con su trampa, sin ninguna demanda social y sin el debate sereno que debería observarse por parte de quienes tienen algo que decir. Se trata de un instrumento potente para la transformación de la entera sociedad en una clave manifiestamente anticristiana. Bueno, no me daría tiempo ahora a desarrollar cuál sería, si estos son los retos en la deconstrucción de la cosmovisión cristiana, cuál sería nuestra aportación en positivo, porque he puesto nombre a algunos de los retos que tienen que ver con la pretensión cultural y con las asechanzas políticas. Pero la propuesta cultural cristiana también tiene sus puntos fuertes y sus elementos reconocibles. Ha nacido una cultura propia que se deriva del diálogo con la filosofía y la antropología con las que hemos entrado en contacto durante 2000 años. Aquellos 12 incondicionales discípulos fueron luego 11 y se completó con Matías el número mítico de los 12 discípulos apóstoles. Eran pescadores y no tenían título universitario, para que vean que no solamente ya, sino que hay otra gente que tampoco tiene título universitario, pero ellos no eran catedráticos, es la única ventaja. No tenían título universitario, pero no dirigían ninguna cátedra. Y aquella gente sencilla que se dedicaba a pescar, fueron capaces de transformar el mundo entero, un imperio en decadencia. ¿Cómo así que 12 personas, sin un especial bagaje cultural, son alternativa a todo un imperio profundamente decadente? Porque fueron añadiéndose a la comunidad cristiana personas tocadas por un encuentro, asombradas por un testimonio, y que dijeron: ¿cuál es vuestro secreto? Yo quiero aprender y vivir lo que estáis viviendo, abrazar como lo hacéis vosotros, y quiero saber cómo se hace para vivir en cristiano. Iban llegando a la comunidad cristiana otro tipo de personas no dedicadas a la pesca, y tuvieron que tener esta confrontación con corrientes filosóficas,
con gobernanzas políticas y también con concesiones religiosas. En ese encuentro hecho de diálogo, de debate, de confrontación, va naciendo y se va perfilando esa cosmovisión filosófica, teológica y antropológica que llamamos cristianismo. Hay unos maestros de la sospecha que en la filosofía contemporánea hemos estudiado, Marx, Freud, Nietzsche, entre otros. Pero yo también aporto que hay unos maestros de la certeza. Y yo me entretengo en citar tres nombres, algunos muy vinculados a mi vida, que han apostado por un testimonio, alto testimonio cristiano a través de estos 20 siglos. San Benito, San Francisco y San Ignacio. San Benito, fundador de la Orden Benedictina, es la aportación en medio de una Europa bárbara, una reconstrucción de este viejo continente desde una clave cristiana. Los monasterios benedictinos fue el testimonio pacífico, cultural, humanizador, que permitió edificar precisamente una alternativa. Benito es un grito, que es Dios. San Francisco, yo soy franciscano, San Francisco fue un segundo grito, que fue el hombre hermano. En un mundo fratricida, cainita, Francisco ayuda a mirar al otro no como un adversario o enemigo a destruir, sino como alguien cercano que me complementa y al que yo puedo complementar. E Ignacio de Loyola es el que concibió el mundo como una misión, que no haya recinto, que no haya frontera a donde yo no pueda llegar para anunciar una buena nueva. Benito, Francisco e Ignacio son maestros de la certeza, como otros lo han sido de la sospecha. Hay una expresión artística en la tradición cristiana que se solventa en la arquitectura, la pintura, la escultura. Son algunas de las artes que cualquiera que se pasea por Europa, esta Europa de raíz cristiana, no puede entenderla. Estamos en Asturias, no se puede entender Asturias sin asomarte a un prerrománico, a un románico, y así con las diferentes artes y estilos posteriores, en clave arquitectónica, pictórica o de escultura, sin que tengas las claves para entender el mensaje que te da la belleza. Y durante 2000 años hemos ido sembrando no de museos, sino de hitos, como los que hacemos alta montaña, se nos ayuda a subir con niebla a la cumbre ensoñada. Son hitos de belleza que nos están transmitiendo otra referencia. Y el talento de los artistas cristianos ha conseguido precisamente ofrecer justamente esto. Digo lo mismo con otro enfoque respecto de la literatura, con sus diferentes historias, y a la música, con todas sus claves y pentagramas. Sería como un contrapunto el plástico y el más trascendente. El arte plástico de la escultura, pintura y arquitectura, y el más trascendente cuando es la literatura que lees o la música que escuchas. Y tenemos tal bagaje, tal patrimonio cultural cristiano, que son los hitos que nos rodean, nos sostienen y nos acompañan. Por último, ofrecer el rostro de la misericordia como pedagogía en un mundo enfrentado y violento. La tentación cainita reproduce muchas maneras la mirada del otro como una mirada fragmentaria, hostil, indiferente y adversaria. El hecho cristiano introduce en la historia un nuevo factor al ver que el otro es un prójimo que es hermano, complementario en la diversidad original de cada uno.
la historia bimilenaria del cristianismo ha descrito con belleza y compasión cómo la verdadera fraternidad se ha manifestado con entraña de misericordia, a través de gestos y a través de obras que han abierto una educación original y han servido de redención fraterna en tantas relaciones rotas, en tantas vidas quebradas. Bueno, pues el contrapunto de una presencia cristiana que no es novedosa, pero que en este momento está señalada como incómoda por lo menos o como hostil a excluir. Tenemos algo que decir, digámoslo con respeto, tengamos algo que aportar y aprendamos también de los otros. Pero la tradición cristiana nos está explicando y señalando este patrimonio al que no queremos renunciar. Muchas gracias. Monseñor Don Jesús Sanz Montes. En mi opinión, el cristiano de ahora es cobarde si lo comparamos con los primeros cristianos que se dejaban masacrar en los circos romanos. Los mártires, la iglesia se caracteriza sobre todo por sus santos, pero también por sus mártires, ¿verdad? La primera iglesia fue una iglesia martirizada. ¿Por qué el cristiano de ahora es tan cobarde? Esa es una opinión mía, que es cobarde. Queremos ser tan políticamente correctos que no participamos de los problemas sociales tan acuciantes que tenemos. En su opinión, ¿cuál sería la causa? Bueno, en primer lugar, tenemos que decir que no hemos cambiado de zoo, aunque los leones ahora sean de otra manera. Pero el cristiano está en este mismo foro de tensión con los leones de turno como aquellos primeros cristianos. Lo que ocurre es que ha habido una domesticación de la conciencia, quizás porque hemos entrado en una banalización frívola donde nos hemos hecho cómodos y hemos renunciado a las preguntas. El gran escritor alemán bohemio Rainer Maria Rilke, él hablaba de que no podemos renunciar a las preguntas, porque la pregunta, no censurada, la pregunta es lo que está sin resolver en el corazón, decía él, es lo que nos permite reconocer la respuesta. Si yo tengo las preguntas de la vida, ante las tantas cosas que nos retan y desafían, las tengo totalmente edulcoradas, censuradas o sencillamente destruidas, la respuesta que se me pone delante yo ya no la reconozco. Con un ejemplo de evangélico, si yo no tengo conciencia de mi sed, que Jesús me diga que es el agua viva, me va a dejar completamente indiferente. Los primeros cristianos eran personas que, ante el fragor de la pregunta que quemaba, se encontraron con el testimonio primero del Maestro de Jesús y después con aquella primera comunidad que tenía una respuesta que ofrecer. Tu pregunta quemante ante una respuesta que te abraza. Cuando esto no se da, es lo que ocurre a partir de una cierta normalización del cristianismo, porque al principio se bautizaban aquellos que se convertían. Después hay que convertir a aquellos que se bautizan. Y se da un trastoque enormemente nocivo. Una cobardía, pues posiblemente la cobardía consista en que nos hemos relajado. Si no hay un encuentro personal con Jesucristo y si no hay un hermanamiento real con los demás cristianos, estamos en medio de una sociedad que termina por engullirnos y tiene enormes tentáculos, muchísimos recursos y terminales de todo tipo, políticos y mediáticos. Por tanto, en esta batalla cultural que estamos dando, cuando hablamos de la vida, cuando hablamos de la libertad, cuando hablamos de la familia, cuando hablamos de la educación, cuando hablamos de la verdadera política, bueno, cuando hablamos de la paz, si no tenemos la conciencia cristiana de lo que desde el patrimonio de esa tradición a la que yo pertenezco puedo estar aportando algo, termino por disolverme en una sociedad que me enajena
me, me envenena y me excluye completamente. Pues muchísimas gracias, le agradecemos su presencia aquí hoy y esperamos contar con usted para más retiros. Si me amenazas con eso, acepto la amenaza. Muchísimas Muchas gracias. gracias, doctor. Muchas gracias, monseñor. Gracias.